actor y agente. El actor se define por la acción, el agente se define por la función, y en ese caso el agente puede ser colectivo, ¿sí? Hay funciones sociales que no las cumple ninguna persona particular. Entonces, una organización puede ser un agente. Por ejemplo, una agencia fiscal puede ser un agente fiscalizador, ¿sí? Y el actor actuar dentro de la agencia. Pero quien tiene poder de agencia es la organización, no el actor, ¿sí? Cuando se complica el tema de la organización burocrático-legal, aparece este concepto de agente para entender más bien qué es lo que pasa en organizaciones complejas y sobre todo piensen que es más complicado pensar cómo es la relación entre organizaciones que cuando la relación es simplemente entre actores, ¿sí? Cuando va, no sé, el interventor a un colegio, interviene como agente, no como actor. ¿Sí? Lleva unos protocolos y dice, uy, acá hay que ver si la sanidad está bien, si la estructura edilicia está bien. ¿Sí? Ese es un agente. ¿Sí? Pero ¿quién es el actor en ese caso? Bueno, el actor actúa de acuerdo al complejo burocrático legal, pero ya son dos organizaciones las que están en contacto. Y ahí Weber se queda corto. Claro, por eso usamos, por ejemplo, a Bourdieu, ¿sí? Para entender cómo se mueven las organizaciones. Bueno, habíamos visto la vez pasada que con el eje central, por decirlo así, para entender el poder en Weber, era la cuestión de la legitimidad. ¿Sí? La dominación no funciona sin legitimidad. El poder no funciona sin legitimidad. Y este es el primer paso, ¿sí? Para dominar el mundo. Si uno quiere dominar el mundo, necesita legitimidad. No alcanza con la fuerza, no alcanza con la amenaza de la violencia. Hoy vamos a dar un paso más, ¿sí? El segundo paso para dominar el mundo, bueno, vamos a ver por dónde vamos. Entonces, quizás el par de conceptos más entretejido con el pensamiento de Bourdieu es este par campo-hábitus, ¿sí? Que no pueden pensarse por separado. Pero yo prefiero, a la hora de tratar de dominar el mundo, empezar por otro, que es el que Seid describe ahí como violencia simbólica. ¿Y por qué? En buena medida porque es un concepto que ya le fui adelantando con más propiedad. ¿Y qué es la violencia simbólica? La violencia simbólica tiene quizás algún problema de definición, que es la violencia que no se siente como tal, ¿sí? Que está internalizada, que está puesta en nuestro cuerpo y que funciona más, y por esto yo tengo algunas diferencias con Gonzalo, porque esto no es tan Weber, es más Durkheim, funciona dentro nuestro sin que nos demos cuenta, ¿sí? Pero sin que nos demos cuenta de qué, de que funciona como una imposición. No es que estamos legitimando racionalmente, ¿sí? La violencia simbólica funciona cuando hacemos las cosas sin darnos cuenta que es una imposición. ¿Mm? Por un lado, uno puede decir la vivimos como natural, pero también la vivimos como acción, como coacción. ¿Tengo que hacer qué? Por ejemplo, una muy sencilla, tengo que llegar temprano a la clase o tengo que llegar temprano al trabajo, ¿sí? Si yo empiezo a trabajar a las 7, no puedo llegar a las 8. Y uno podría decir, bueno, hay una necesidad social muy sencilla de entender. Si cada uno va a trabajar a la hora que quiere, no podemos organizar el trabajo común. No es tan difícil de entender. Entonces, necesitamos reglarlo. Pero para arreglarlo, necesitamos que todos cumplan esa norma, que es el trabajo empieza a las 7, ¿sí? Pero ¿esto qué quiere decir? Que yo no puedo andar gastando energía, por decirlo así, en que todo el mundo cumpla con eso. Lo que tengo que hacer es que la gente internalice un concepto más general que un horario concreto, que es el concepto de puntualidad. Entonces, yo no tengo que convencer a cada persona de que entre a trabajar a las 7, a estudiar a las 6, a almorzar a las 12 o a la 1. No tengo que convencer de todo eso. Lo único que tengo que convencer a la gente es de la importancia del concepto general de puntualidad. Y cuando la gente dice, muy orgullosa de sí mismo, yo soy puntual, ¿sí?
el poder está actuando con absoluta normalidad, por decirlo así. Está aceitado. Y eso es la violencia simbólica, la violencia que no se vive como tal. ¿Y por qué digo que es violencia? Y porque el cuerpo hace cosas que no quiere hacer. ¿Sí? Por ejemplo, levantarse a las 7 de la mañana para ver una clase de sociología. ¿Eso quiere decir que yo soy violento porque pongo la clase temprano? No, el sistema funciona así. Quiero decir, en este sentido el poder funciona parejo. Yo estoy igual de violentado que ustedes, es decir, la necesidad de puntualidad es la misma para ambas partes, para el capataz y para el empleado. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque si no, no funciona la fábrica, no funciona la obra de construcción. Todos tenemos que llegar más o menos al mismo horario, o tenemos que cumplir con el horario pautado. ¿Se entiende? Pero el concepto que nos domina no es la hora específica, sino el concepto de puntualidad. Y así como nos domina el concepto de puntualidad, nos puede dominar el concepto de belleza, ¿sí? O de salud, ¿sí? Uy, estoy un poco excedido de peso, no soy saludable, tengo que hacer cosas para, ¿sí? ¿Es exceso de peso o estás dentro de un rango de normalidad social y resulta que te medís con otra vara que la de esa normalidad? Hay que tener cuidado. Lo mismo pasa con la belleza, digamos. ¿Sí? ¿Con qué vara me mido? O mido a los demás. ¿Sí? Pero puntualmente me interesa la parte de con qué vara me mido para resaltar esta cuestión de violencia simbólica como violencia naturalizada, como no percibida como tal. Obviamente con las herramientas puntuales de Weber no explicamos muy bien este concepto. Y por eso yo lo pongo primero, para mostrar que hay una parte muy durkheimiana en esta noción que después se vuelve, sí, cuando uno ve las reglas dentro de cada campo, y sí, parece mucho Weber. ¿Sí? Hay mucho Weber. Pero yo quería mostrarles que esto está funcionando. Por supuesto, en última instancia, y esto yo creo que lo aclaré la otra vez, el concepto de clase social sigue funcionando, ¿sí? Pero ahora no nos vamos a preocupar tanto por meter cuestiones de clase. No me interesa hacer una versión marxista-leninista de Bourdieu. Porque es bastante claro, en realidad, no porque sea muy misterioso. Pero bueno, en todo caso, en el programa lo planteamos así. Con Foucault por ahí podemos verlo un poco mejor. Pero en cualquier caso, ver que están funcionando estas dos dimensiones ya coligadas, vale decir, la dimensión del poder, como la veía Weber, sigue funcionando en Bourdieu, y esta nueva forma de entender el poder como violencia simbólica, que afecta ¿a qué? Bueno, ahora sí podemos decir que afecta a nuestro funcionamiento en un campo. Y es interesante cómo está definida esta noción de campo, como un espacio social donde rigen unas reglas determinadas. Uno podría decir que tenemos reglas que aplican a todos los campos sociales, ¿sí? O casi. Por ejemplo, podríamos decir que la puntualidad afecta a cualquier campo social. En cualquier campo social, cultural, político, religioso, si yo quiero participar, tengo que respetar los horarios, ¿sí? No puedo decir, qué sé yo, campo religioso. Bueno, yo quiero ir a misa a las 4 de la mañana, ¿sí? Un cura obrero a lo mejor da misa a esa hora antes de que los trabajadores entren a la mina, porque, bueno, hace esas cosas. Pero no va a funcionar en todos los lugares del mundo, ¿sí? Ni en todas las ocupaciones del mundo. No. Vamos a poner la misa 6:30 de la mañana, vale decir, ni tan temprano como para que la gente no pueda dormir, ni tan tarde como para que no pueda ir a trabajar, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, significa que el campo religioso también se estructura por normas generales, pero también se estructura por normas específicas, ¿sí? Si nosotros podemos ir al natatorio en malla, digamos en paños menores, bueno, a misa no, ¿sí? A lo mejor hay otra confesión religiosa donde sí, es perfectamente normal y hasta deseable e incluso obligatorio hacer determinado rito en ropa interior o sin ropa. No importa, importa el contexto. En este caso específico, no. Vale decir, en lo que conocemos como las religiones predominantes en Occidente, digamos, islamismo,
cristianismo en todas sus formas, lo de la desnudez como que no estaría siendo muy bien visto en el campo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos que dentro de ese campo cada uno de los participantes obedezca las reglas generales del campo. La puntualidad sí que se da en otros campos, pero también estas reglas específicas, ¿sí? Vamos vestidos a la ceremonia religiosa. No está prohibido estar desnudo en casa o en la pileta, nadie le importa, qué sé yo. Si el rabino va después en zunga a la playa, es su tiempo libre, ahí no es rabino, pero dentro del campo religioso, él tiene que ir, bueno, vestidito, ¿sí? Porque es así. Incluso aunque no haya una regla explícita, si a lo mejor nadie escribió nunca, che, vamos a ir vestidos a la sinagoga, a la mezquita, a la iglesia, no está escrito, ¿sí? Pero es regla. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que pasar que cada uno de los integrantes del campo tenga internalizada esas reglas, ¿sí? Y las transmita a los demás haciéndolas. Y como estamos, vamos a usar la palabra por sinonimia, habituados a eso, bueno, le decimos hábitus, ¿sí? Tenemos nuestro comportamiento estructurado. ¿Y cuál es el mecanismo para estructurar nuestro comportamiento? Nuevamente, la violencia simbólica. Sin violencia simbólica no puedo generar un hábitus. Pero sin las reglas del campo, no sé qué hábitus generar. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es el campo? ¿Sí? Esas mismas reglas funcionando a través de hábitus. Por eso no podemos separar los dos conceptos. El conjunto de reglas, el campo, ¿sí? Estructura los hábitus, ¿sí? Los hábitus estructuran el campo, ¿sí? Y pueden ser evolutivos, pero si uno saca una foto de un campo determinado, están funcionando los dos a la vez. ¿Y cuáles son los vínculos que permiten ese funcionamiento? Las relaciones prácticas dentro de cada campo, vale decir, lo que efectivamente hacemos. Quiero decir, si estamos en el campo religioso, lo que hacemos es, efectivamente, llevar a cabo a través de los hábitos dentro del campo las tradiciones religiosas. La misa, el bar mitzvah, la circuncisión, el bautismo, todas estas son cosas que se pueden producir porque la gente cumple con los hábitos, con las reglas del campo, y si no, pues no pasa. ¿Sí? Si yo quiero hacer otra cosa, pues no son las reglas. Yo puedo decir, mirá, me opongo a la circuncisión, ¿sí? A la clásica, a la masculina, tradicional, ¿sí? Entonces te dicen, bueno, qué sé yo, pero usted viene de familia judía, acá lo tradicional es eso. Uno puede decir, acción racional con arreglo a tradiciones, ¿se entiende? El poder tradicional, dice, es una ley, tenés que cumplirlo, sí, pero me parece medio violento con la criatura, ¿qué hacemos? Y a lo mejor uno puede decir, bueno, las reglas del campo son absolutas, entonces, anatema, te echan de la religión judía por eso. Y a lo mejor hay alguien que puede decir, mirá, los tiempos cambiaron, ahora no está mal, hagámoslo. Empecemos a aceptar que la gente se circuncide o no se circuncide. Porque además está el otro problema. El otro hábitus es que la gente tiene que venir vestida. Entonces, en realidad, yo no sé si cada uno que viene acá a la sinagoga está circuncidado. Y te puedo asegurar, dice el rabino de turno, que no hay ninguna norma que a mí me obligue a inspeccionar penes. Yo vengo de familia judía, les puedo asegurar, no hay reglas de eso. Entonces, siempre tenemos multitud de chistes sobre esa cuestión. ¿La gente está circuncidada o no? No se puede comprobar porque no hay ninguna regla que obligue a verificarlo. Entonces, ¿por qué va a haber una regla que obligue a hacerlo? Porque es costumbre. ¿Sí? Es costumbre. La gente hace esas cosas porque es costumbre. Sin embargo, yo, por ejemplo, tengo un primo que no se circuncidó, no lo circuncidaron y nadie después le preguntó. Y la gracia es que, bueno, yo vengo criado de la rama más atea de la familia y estoy circuncidado y él viene de la rama menos atea de la familia y es creyente y todo eso y no está circuncidado y nadie le preguntó, nadie le volvió a preguntar. Con esto les quiero expresar que las reglas del campo y del hábitus son flexibles.
¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se vive como violencia simbólica? Se viviría como violencia simbólica si mi primo dijera, che, me tengo que circuncidar ahora a mis 50 años. Bueno, resulta que esas cosas no necesariamente pasan. Disculpen, tengo acá mensaje. Uy. ¿Se me está escuchando? ¿No? ¿No se me escucha? Más o menos, se corta Oh, de ratos. se corta a ratos y es la conexión a internet. No puedo hacer gran cosa al respecto. A mí me dice que es inestable, pero no sé. Pucha. ¿Y ahora? No, ahora están dando. Ahora están dando, bueno. En fin, ¿qué va a ser? Lo siento. Disculpas por eso también. ¿Dónde estábamos? Entonces, ¿dónde nos quedamos? Alguien que me diga qué es lo que no... Profe, ¿puedo hacerle una consulta? Claro, claro, lo que quieran. ¿Puede ser que este campo, en suma con el hábitus, históricamente ha formado también nuestra cultura y culturas mundiales? A ver, es lo que llamaríamos un proceso dialéctico, ¿sí? Uno no puede decir... Mirá, para que lo veamos así, por ejemplo, uno habla, por ejemplo, ahora, lee en Bourdieu y ve que existe el campo artístico y el campo religioso. Sin embargo, si vos decís, en la mayor parte de las culturas tradicionales, tal como las podemos pensar, no son dos campos separados, ¿sí? Los hábitos que se generan son propios de cada contexto social, pero también los campos, ¿sí? Y si a mí me preguntan por qué es ahora importante el concepto de campo, y no era tan importante pensar la Edad Media con campos, es porque ahora hay más división del trabajo. Entonces, con esto no quiero decir que el campo sea solamente una idea para pensar la sociedad, es un hecho objetivo. Necesitamos más conjuntos de reglas diferentes para gestionar más espacios sociales, ¿sí? Porque necesitamos producir gente diferente entre sí. Pero claro, al ser diferente se gestiona internamente diferente. Cada campo, va a decir Bourdieu, genera jerarquías, diferencias de poder, a la Weber, pero en cada una es distinta, porque a mí de qué me sirve decir, en el campo, qué sé yo, de los actores de Hollywood, estoy tirando un ejemplo, a lo mejor importa quién es más lindo que quién. ¿Sí? Digamos, si primero viene Ryan Reynolds, después viene Matt Damon, después vengo yo, después viene George Clooney. Sí, tiene que haber una graduación en Hollywood. Pero en el campo académico eso no me sirve. No voy a poner al más lindo a dirigir un laboratorio. A lo mejor es un imbécil. ¿Sí? No me sirve ese criterio. Tengo que poner al que tenga más capital en ese campo, al que tenga más experiencia, más conocimiento, más inteligencia, sea lo que sea eso, al que tenga más capacidad de trabajo, al que sea más obsesivo. ¿Sí? Hay campos donde se elige al más loco, no al más cuerdo. Sí, creo que di el ejemplo la otra vez con los CEOs de las empresas, por ejemplo. Para estrujar a los trabajadores hay que ser un auténtico psicópata. Entonces las empresas necesitan psicópatas en algunos lugares clave. Y bueno, entonces la psicopatía, garpa, paga bien en ese campo. ¿Se entiende? En la de la producción de management, ¿sí? De gestión de empresas. La gente, los neuróticos normales, no podemos entender cómo se maneja esa gente arruinándole la vida a un montón de personas sin pestañear. Si dice, bueno, cerremos esta división de esta empresa, ¿sí? Porque da pérdida, ¿sí? O liquidemos esta empresa porque quiero ramificar el grupo para otro lado, estratégicamente. Y alguien va y le dice, pero eso es dejar a 200 personas en la calle, o causar una hambruna en un país de África. No importa, business are business, negocios son negocios. Quiero decir, las personas con una neurosis normal, con valores normales, que estamos en otros campos, por ahí nos cuesta entenderlo. Sin embargo, funciona perfectamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Que la psicopatía puede ser un valor positivo en un determinado campo? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Entonces, en algún punto, tengo que decir que nuestra sociedad en particular produce psicópatas en algunos espacios, ¿sí? Y entonces después damos el ejemplo de, oh, Hitler, qué malos eran los nazis, ¿sí? Y en realidad yo no veo, en los resultados sí,
pero no veo tanta diferencia en esta valoración de la psicopatía. No estamos tanto mejor. ¿Sí? Uno dice, bueno, ¿por qué? Porque se dan puestos claves. Y además puede llevar a niveles políticos. Yo creo que los ejemplos están claros. Quiero decir, cuando te llega a gobernar un país importante, un Bolsonaro, ahí el capital que tiene Bolsonaro para manejarse en el campo político, y algo malo pasó, digamos. ¿Sí? En algún lugar derrapamos y no entendemos muy bien qué es lo que pasa. Lo que explica eso es la lógica del campo. El campo político es el que explica a Bolsonaro. Y es lo que les dije la otra vez. Si no fuera Bolsonaro, sería otro imbécil psicópata. ¿Sí? Eso es lo que explica Hitler. No es Hitler el que explica el nazismo. El nazismo es el que explica a Hitler. ¿Sí? Aunque no tenga nombre de nazismo, es el contexto el que explica al actor. ¿Por qué? Porque es el contexto el que premia dentro del campo el uso de determinados hábitos. Por ejemplo, la falta de empatía. No me importa si te despido, ¿entendés? No me importa. Sinceramente no siento nada. Mis hijos van a morir de hambre, te dice tu empleado. No me importa, a mí me pagan para que la empresa haga dinero. Bueno, ok. ¿Puede ser una diferencia solamente de valores? Sí, puede ser de valores. Por ejemplo, un homófobo o un racista puede no ser un psicópata. ¿Sí? Obedece las reglas del campo, está criado como homófobo o como racista y obedece las reglas del campo sin ser psicópata. No es que no siente empatía por el negro o por el homosexual, simplemente no los considera su igual. ¿Sí? El psicópata no los considera en lo absoluto. ¿Sí? No le importa. En cambio, el que está habituado a funcionar en un campo, por ejemplo, el esclavista admite que el esclavo funciona en su propio campo. Lo ve, lo reconoce, trabaja con él. Simplemente le parece que esa diferencia que hay entre él y el otro es natural. El poder real funciona cuando el esclavo también cree que es natural. Que es cuando te mandan a leer La cabaña del tío Tom, ¿sí? Que es un libro donde el esclavo naturaliza su situación. O sea, prefiere amar a los esclavistas que a hacer cosas por no ser un esclavo. Sí, es un texto clásico bueno, pero como hay miles donde se justifican estas cosas. Y otras que se justifican simplemente por la invisibilidad. El otro caso, el de la homosexualidad, normalmente no es un problema en las sociedades tradicionalistas hasta que se visibiliza. Cuando se hace visible, problemas con la homosexualidad. Si no, digamos, por ejemplo, para darles una idea, tenemos todos muy bien aprendido el hábitus de hacernos los tontos. Mientras podemos hacernos los tontos, el hábitus funciona, no tenemos que condenar a nadie a muerte. Pero si alguien va y canta y dice algo, no, porque yo sé que Pepe se acuesta con Juan, no lo tenías que decir, ¿sí? Porque la regla del campo era quedarnos calladitos, porque no da andar matando gente, los conocemos a los dos de toda la vida, los queremos a los dos. Simplemente la ley que tenemos nos dice hay que matarlos. ¿Y ahora qué hacemos? Y bueno, nos hacemos los giles. Voy a dar un ejemplo de esto porque parece que es un ejemplo traído de los pelos. Le presentaron a un rabino una vuelta el caso de una pareja homosexual masculina. ¿Sí? Con las mujeres peor, ni las consideran personas, entonces pueden hacer lo que quieran con su sexualidad porque a quién le importa lo que hagan las vacas. ¿Se entiende? Peor todavía. Pero en el caso de los varones, el rabino leyó la ley y dice, mirá, acá dice que si un hombre se acuesta con un hombre como mujer, ¿sí? Y hay que matarlos a los dos. Y entonces el rabino, que no tenía ninguna gana de condenar a muerte a su vecino, dice, pero ustedes ¿qué se acostaron? ¿Cuál es la mujer? Ninguno, somos los dos hombres. Entonces la ley no dice nada al respecto. ¿Se entiende? La norma estaba clara, el rabino la forzó para no matar a nadie. ¿Sí? Porque hay otra regla que dice que si un rabino aplica la pena de muerte es un mal rabino. ¿Se entiende qué es lo que se hizo en el campo? En este caso, en el campo legal, se hizo una norma para falsear la norma principal. Esto existe en todos lados. Yo lo que les quiero decir con esto es que no piensen que los campos nos robotizan, ¿sí? Aplican poder, gestionan poder, pero lo importante de los campos es que den resultado social, ¿sí? Si tenemos un campo artístico es para que se produzca arte.
no solamente para jerarquizar a los artistas y decir que Picasso es mejor que Dalí o viceversa, ¿sí? O que tal música, perdón, o músico es mejor que otro. Ese es un resultado de la lógica de campo, o sea, de distribuir el capital interno de cada campo. Pero la función del campo es obtener resultados sociales. Porque si nos olvidamos de esto, nos quedamos pensando solamente en el poder como jerarquía y no pensamos en el poder como producción, ¿sí? Nosotros necesitamos esta idea de poder como producción porque, primero, si no, no vamos a entender el tercer paso para dominar el mundo, ¿sí? El poder como producción de las personas, que bueno, es lo que veríamos después con Foucault. Pero un poco me estoy adelantando por lo siguiente. Bourdieu trabajó con Foucault y está muy claro. Entonces, si después me dicen, pero esto, Bourdieu lo pensó por otro lado, no, lo pensó por el mismo lado. Son franceses, no exactamente contemporáneos, pero vamos, Bourdieu claramente entendió bien la lógica Foucaultiana de todo esto. La inversa por ahí es un poco más dudosa, ¿sí? Pero las fuentes de Bourdieu, que son más amplias y en algún sentido más sistemáticas en la manera de trabajar, es más sociológico, quizá Foucault es más filosófico, aunque aporta cosas geniales, no está tan estructurado. En cambio, en estas estructuras de Bourdieu sí está bien clarito a dónde apuntamos, a la construcción del sujeto. Pero la construcción del sujeto porque el campo tiene que dar resultados, como tal, como campo. ¿Sí? Entonces, si yo mido las cuestiones en el campo educativo, puedo fijarme, sí, cómo jerarquizo a la directora del colegio, al maestro, etcétera, etcétera. Pero mi principal foco de atención es qué es lo que estoy produciendo, estudiantes con este tipo de conocimientos, ¿sí? Con este tipo de funcionalidad social. ¿Se entiende a dónde voy? Sin esto, no tiene lógica todo lo demás. Y esto sí vuelve a ser muy weberiano, ¿sí? En algún sentido se va para el lado de lo que durante el siglo XX se llamó racionalidad instrumental. ¿Por qué instrumental? Porque ya no es esta racionalidad weberiana de la relación social directa, sino la racionalidad de los resultados, pero pensado en el contexto de organizaciones. Cuidado también con esto. Un campo no es una organización. Por ejemplo, una organización es una galería de arte o una asociación de artistas, pero las reglas del campo cultural, digamos, impactan a todas las galerías de arte y a todas las asociaciones de artistas, ¿sí? Es más amplio y más general. Lo que uno puede decir es sí, bueno, ¿qué es lo que van a compartir todas las organizaciones del campo cultural? Bueno, los hábitos, por ejemplo. ¿Pueden variar algunas cuestiones? Absolutamente sí. Sí, pueden variar incluso de un país a otro país. Uno ve cuestiones que es importante tener en cuenta. La organización efectiva, donde pasan las cosas, cuenta. ¿Sí? Por ejemplo, uno puede decir en el campo educativo, ¿es lo mismo una escuela pública en un barrio de clase media que en un barrio de clase baja? Absolutamente no. Las lógicas de funcionamiento son distintas, ¿sí? A lo mejor en las discusiones de padres, esto me consta por laburo, digamos, empírico, las discusiones de padres van más por el lado de los contenidos académicos que reciben los chicos y cómo los reciben, y en las escuelas de clase baja es donde conseguimos materiales escolares baratos, ¿se entiende? Se cruzan un poco, no es que en la de clase baja no haya discusiones académicas y en la otra no haya discusiones por los materiales. Claro que sí, pero si uno mira el peso, va a ver que claramente hay más peso en las discusiones académicas en las escuelas de clase media, de barrios de clase media, que en las de clase baja. Y no hablo de educación pública de clase alta porque eso no existe. ¿Tá? Es otra lógica de campo que hay que agregar. Mientras, por otra parte, uno puede hablar tranquilamente y con mucha propiedad de escuelas de gestión privada de clase media, ahí no hay problema. Pero escuelas de gestión privada para clase baja, solo en algunas organizaciones vinculadas, por ejemplo, a escuelas religiosas o dependientes de la iglesia. ¿Sí? En Argentina, quiero decir, en otros países por ahí son de otras religiones, pero en el caso de argentino, qué sé yo, ustedes van al conurbano, sectores
más pobres, hay escuelas privadas para gente pobre, porque tienen subvenciones estatales, pero están gestionadas en forma privada por, de pronto, o conjunta con ONGs eclesiásticas, que funcionan perfectamente bien y que son buenas porque a veces cubren lugares que el Estado no tiene una escuela, así que está bueno, ¿sí? Que existan, porque si no el debate a veces es un poco idiota de escuela pública o privada, cuál más, cuál menos. Mirá, a veces es solamente un prejuicio decir que todo se resuelve con una educación pública, como es un prejuicio decir que todo se resuelve con educación privada. No funciona así en la realidad. Por eso a veces, antes de hablar de un campo, nada, mejor conocerlo. A esto me refiero, ¿sí? Conocerlo empíricamente, porque si no vamos a tener prejuicios acerca de lo que son los hábitos en cada campo. Se va a decir, no, en el campo religioso son todos de mentalidad esclava porque la religión es irracional. No funciona así. No funciona así. En ningún lado. No es muy mala sociología, es sociología de sentido común hablar en estos términos. Sí, de hecho, empezar valorando algo ya no es sociología, porque los propios valores primero ocupan un lugar, las escalas de valores ocupan un lugar en nuestra propia lógica. Lo primero que tenemos que desafiar, si vamos a usar, ¿se acuerdan de la imaginación sociológica? Bueno, la imaginación sociológica lo primero que hace es desarmar las estructuras de poder que tenemos como hábitos. ¿Sí? Ahora lo podemos decir. La imaginación sociológica es una manera fácil de expresar esto, criticar el hábitus. Y bueno, no solamente que todos tenemos hábitos, sino que son imprescindibles para organizar la sociedad. Eso es algo que a lo mejor Wright Mills en su momento no nos contó, pero ahora Bourdieu sí nos lo dice. Gente, todos estamos sometidos a la violencia simbólica, porque todos formamos parte de campos y todos tenemos internalizados hábitos. ¿Por qué? Porque si no, nuestras sociedades no pueden producir lo que necesitan para existir. Y lo que producen no son solamente cosas, valores de uso, sino tipos de personas, tipos de cultura, tipos de experiencias, tipos de creencias, tipos de disfrutes estéticos, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Todas esas cuestiones deben ser generadas. Y para eso debemos generar a las personas que las hacen. Y tiene que funcionar, además. Entonces, bueno, esto por supuesto complejiza mucho más lo que veníamos tratando, porque además, esto como último aspecto que quiero señalar como necesario, todo está además cruzado por la lógica de clase. ¿Sí? Entonces, tenemos campos sociales que son prácticamente, uno diría, están escindidos por clase. Por ejemplo, el campo cultural. ¿Son las mismas las formas estéticas que impactan en las clases medias y altas que en las clases bajas? Y Bourdieu dice, no, si vos mirás, a lo mejor, qué sé yo, a las clases altas les gusta, no sé, la ópera. O no les gusta. A lo mejor les gusta a las clases medias porque creen que es un gusto de clase alta, ¿sí? Entonces los gustos están orientados por la pertenencia a clase. Y al contrario, a lo mejor, dice Bourdieu, la gente pobre intenta diferenciarse de eso, ¿sí? Y entonces le gusta, no sé, la cumbia o la murga, ¿sí? Y de repente uno va al terreno de lo puramente artístico, al campo artístico, y ve que la cumbia puede estar hecha, escrita, ¿sí? Cantada o tocada por un experto en música clásica. Vean si no lo que es el mundo del rock, ¿sí? Ustedes pregúntenle a Marilyn Manson cuáles son sus influencias musicales, se caen de tujes, ¿sí? O de Zimmerman, ¿sí? Que tiene otro nombre, búsquenlo. Hay muchísima influencia de música clásica en los rockeros clásicos. Después, bueno, vino MTV, generó un pop berreta que no, ahí no hay nada, Maluma, qué sé yo. Las cosas que escuchan ahora, que son productos de otro campo, ¿sí? Son más bien un campo de producción de mercancías artísticas que
de obras de... Son dos cosas diferentes. Yo puedo producir una obra de arte, después convertirla en mercancía, o puedo producir una mercancía y venderla como si fuera una forma de arte. ¿Se entiende la diferencia? Ahí les dejo a ustedes, para no jerarquizar yo, les dejo a ustedes que vayan al mundo y miren cuál es cuál, ¿sí? Cuál tiene más trabajo, cuál tiene qué tipo de trabajo, cuál se orienta a qué población, ¿sí? Porque ¿cuál es el impedimento para que un pobre escuche música clásica? En realidad ninguno. Si ustedes miran las operetas de Mozart, están orientadas al público popular. Él escribía para, vean la película Amadeus, tiene de las dos obras, tiene la culta y las otras, y ninguna es mejor que la otra, porque es Mozart, no le salía hacer algo mal, ¿sí? Es como pedirle, Anthony Hopkins no puede actuar mal ni en Transformers, ¿se entiende? No le sale, no está en su hábitus actuar mal, y bueno, la película es una bosta, sí, es una bosta, pero está Anthony Hopkins actuando, es raro, pero el que aprecie internamente en el campo la actuación, no puede decir es una mala actuación, ¿sí? Es una actuación de puta madre con un guión de porquería, es muy difícil, ¿se entiende? Y bueno, cosas que pasan, a veces son desafíos, ¿sí? Qué sé yo, si Ian McKellen haciendo Gandalf, no, esa ya es viejita para ustedes, El Señor de los Anillos, ¿sí? Un actor shakespeariano haciendo de Gandalf, que va muy bien porque el lenguaje original de Tolkien es todavía un poco arcaico, pero bueno, aceptó hacerlo, son, ya les digo, cosas que pasan en el campo artístico, pero otra cosa es la producción de mercancías, ¿sí? Hay muy poquita gente que puede cantar como Mercedes Sosa, ¿sí? No son tantos. Hay 900.000 ñatos que pueden cantar como Maluma, ¿se entiende? Y también hay cosas intermedias, raras, hay muy poquita gente que puede cantar como Shakira, ¿sí? Pero para que vean cómo se van mezclando. Una cosa es lo que define el campo artístico, otra cosa es lo que define el campo económico. Cuando se cruzan, pasan cosas raras, ¿sí? Nadie te pide que compres una estampita para que te proteja San Expedito, pero a alguien se le ocurrió que es una buena idea imprimir estampitas y venderlas porque es un buen negocio. ¿Se entiende? Los campos se entrecruzan. Si no vemos la conexión de campos, no entendemos nuestro mundo, porque después nos miramos a nosotros mismos y decimos, pero nosotros no somos un robot dentro del campo X. No, claro, porque como estamos producidos para muchos campos a la vez y cada persona para diferentes campos, damos resultados diferentes, somos diferentes, ¿sí? Lo importante es que aprendamos a reconocer cuando la violencia simbólica nos convierte en parte de un campo específico, ¿sí? ¿Eso se entiende? Porque sin esa posibilidad, el poder tampoco funciona, ¿sí? Sin la posibilidad de construirnos. Y además hay un punto muy importante, que dentro de cada campo, cada persona, como lo que les venía diciendo, como dentro de cada campo, cada actor lucha por posicionarse en el campo, la violencia simbólica también hace que hagamos todo lo posible por aplicarnos a nosotros mismos la violencia simbólica y por supuesto aplicarla a los demás, porque necesitamos que los demás se comporten con la misma lógica de campo, ¿sí? Entonces, no sé, en el campo científico hay una científica principal y unos becarios, ¿sí? El becario acepta la dominación porque espera en algún momento convertirse él en científico principal, ¿sí? Entonces se somete a las reglas del campo y lucha por hacerlas valer. Entonces cuando trepa un poquito en la escala y es un, no sé, investigador intermedio, maltrata a los becarios que vienen atrás, ¿se entiende? Pero los maltrata porque es la lógica de campo, ¿sí? Ahora, yo digo maltrata, a lo mejor el otro no lo percibe como maltrato, y a lo mejor las cosas que se perciben como maltrato no son las partes del campo, ¿sí? A lo mejor es simplemente una mala persona, la maltratadora, ¿sí? Para decirlo de alguna manera, el acoso sexual no es obligatorio en el trabajo, ¿eh?
pero que tengamos un 70% de trabajadoras argentinas que alguna vez fue sometida a algún tipo de violencia vinculada a acoso sexual en el trabajo, y bueno, algo nos dice de cómo se articula el campo laboral en este país, ¿sí? Respecto a la cuestión de género. Y en ningún lado se educa a los jefes a decir, bueno, es parte del management acosar a las empleadas. No es parte del management, es parte de otra estructura de violencia simbólica más amplia, que es la dominación patriarcal, ¿sí? Esto es algo que además Bourdieu tiene libros enteros escritos al respecto, que Bourdieu entiende perfectamente bien. ¿Qué es lo que entiende perfectamente bien y a veces no vemos? Que los campos están empotrados entre sí, y por eso también podemos hacerlo las mismas personas, ¿sí? Entonces, el campo de la dominación patriarcal, que en ningún lado les va a aparecer como campo, funciona perfectamente, ¿eh? Tiene sus reglas, vale decir, existen reglas para formar al machirulo, ¿sí? Y las tenemos incorporadas. Y ahora hablo en primera persona plural. No es plural majestático, ¿eh? No como si fuera el rey que dice nos. No. Como género estamos formados para aplicar violencia simbólica. ¿Con qué? Con más violencia simbólica. Vale decir, ¿cómo se nos educa para ser machirulos, perdón? Y si no le chiflás a una minita, y debe ser marica. ¿Se entiende? En mi infancia funcionaba perfectamente, funcionaba a todo trapo. Terrible. Cuando uno lo reconoce, ¡ay, Dios mío! Soy ateo y digo, ¡ay, Dios mío! Porque no te queda otro. Es decir, ¿cómo me metieron esta en la cabeza? Me metieron en la cabeza por el mismo lado. ¿Con qué te amenaza la homofobia? Desde el punto de vista machirulístico. Por eso la dominación patriarcal y la homofobia también están conectadas. Te amenaza al hombre con convertirlo en mujer. Vale decir, en el género inferior. Un marica, no es un demérito ser marica por la actividad sexual, sino porque te feminiza. ¿Se entiende? Bueno, con esto ustedes pueden ver varias cosas. Por un lado, la profundidad de algunos fenómenos. Pero por otro lado, y lo que me interesa más, el entrelazamiento entre los fenómenos. Cuando decimos que las opresiones se conectan a través de los campos, ¿sí? Y el campo educativo, por ejemplo, cómo formamos a las personas, es diverso. Cuando la escuela no rompe con claridad con estas cosas, por ejemplo, cuando no tenemos una buena educación sexual integral, permitimos que en otros lados se reproduzcan este tipo de hábitos, ¿sí? Homófobos y al mismo tiempo sexistas, ¿sí? Porque no son la misma cosa, pero se vinculan ahí. ¿Dónde? En la formación del dominador. Cuando yo formo al dominador, es decir, al que está más arriba en el campo, como un sujeto débil que necesita imponerse por la violencia, genero un campo, incluso, esta es una cosita donde la violencia, bueno, también juega su papel. Véanse la película Full Metal Jacket, ¿cómo se llama? Bueno, ahí se ve retratado muy claramente cómo cuando el sistema funciona bien, producimos soldados dentro de un regimiento. Pero cuando la violencia simbólica no funciona bien, no les voy a spoilear la película, pero si pueden, véanla, porque la clave sociológica de esa es buenísima, para ver estas cosas en particular. Entonces, si tienen un rato y se quieren divertir, y ven y tienen dónde hackearla o algo, es viejita, pero bueno, en fin, muy buena en este sentido. En particular, miren lo que hace el sargento. Y van a ver que es muy importante que sea un sargento porque es el que aplica la violencia, no es el alto mando, sino el intermedio, el que está directamente funcionando con nosotros. Que es también cómo funciona la dominación burocrático-legal. Cuando nos mandonea el capataz, no es el que manda en el circo, sino el dueño de la plantación, ¿se entiende? No estamos viendo todo el campo y esto tienen que tenerlo también en cuenta. Bueno,
Yo creo que hasta acá lo que, no quiero complicarles más, Bourdieu, hay algunos otros conceptos, pero quería por lo menos plantear estos en su complejidad, porque estos dos últimos textos es donde tenemos algo un poquito más sofisticado para ver. Y también quería acercarles la idea de que les sociólogos trabajamos más con esto, con estas cosas más sofisticadas, lo cual no quiere decir que desaparezcan las cuestiones de clase y tal, sino que están incorporadas. Voy a ver si para la vez que viene, con un poco más de calma, hago la introducción al tema de clase social sin que se disperse tanto. Bueno, y no quiero prolongarlo mucho porque los estoy reteniendo más de la cuenta. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Hay algo que esté muy oscurito? Sí. En la otra grabación, en el otro video, había quedado en el chat una pregunta. ¿Cuál era? Me la morfé, che, perdón. La hice yo, era del tema del campo y la organización, cuál era la diferencia de que el campo no es una organización. Y yo te había preguntado si el campo reglamenta la organización. Claro, pero no lo pienses como una reglamentación explícita. Lo que vas a encontrar es lo contrario. El campo hace que la reglamentación de una organización sea la que es. ¿Se entiende? Entonces vos vas a tener una galería de arte acá, allá y